Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy les estaré compartiendo Proverbios 24:16, que dice así: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Amén. Esto nos enseña que tenemos que ser fuertes, a levantarnos siempre, orar y pedir a Dios, porque si no vamos a caer en el mal. Amén. Entonces ahora vamos a orar. En el nombre de Jesús, le doy gracias por este día que usted me ha dado. Gracias, Señor, por compartir la palabra, un pequeño versículo, la alabanza. Le pido, Señor, que bendiga a toda la gente, Señor, que está viendo este video, a los hermanos, las hermanas, que les pueda ser de bendición, Señor. Y que cuanto a la alabanza, la prédica, todo pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a empezar con las alabanzas. Amén. Hola hermanos, les saludo desde Antofagasta. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy me toca nuevamente el mensaje. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6 en adelante, del verso 1 en adelante. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, por tu misericordia y por tu amor, porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso, porque tu misericordia es para siempre. Señor, bendice esta palabra y permite, Señor, que cada una de las personas que van a escuchar el mensaje, Señor, usted le bendiga a través de ella y tome en su porción cual sea la necesidad de su corazón. Y también te pido por mi vida, Señor, para que me ayudes a trazar el mensaje conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy nuevamente estamos acá entregando esta palabra para que sea de bendición para su vida. Bueno, la palabra acá también es bien conocida y habla, ¿cierto? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, esta palabra, hermano, es una palabra de gran bendición para muchos, muy conocida también. Ha sido trazada muchas veces de diferentes formas. Bueno, y hoy estamos también aquí para entregar este mensaje. Aquí podemos ver, hermanos, ver que Dios nunca pierde el control de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque Isaías comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice, sentado en el trono. Ahora ustedes han de entender que Dios nunca pierde el control de las cosas. Dios siempre, hermano, Él siempre ha tenido el control de todo el universo. Usías, dice la palabra, hermano, que era un rey, o el rey de Judá, y este hombre comenzó a reinar a los 16 años, un joven aún, 16 años de edad, dice la palabra, que gobernó 52 años. Y la historia se encuentra, para que usted la lea, que es muy hermosa y o sea, para el que la lee y la entiende, va a ser de bendición. Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 8 puede leer, y puede leer el capítulo, bueno, completo. Y solamente ahora vamos a leer el verso 5. Y dice la palabra que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. El rey Usías, hermanos, como le comentaba, comenzó, ¿cierto?, su reinado con 16 años. Y dice la palabra que él persistió en buscar a Dios, porque buscar a Dios, hermano, una vez quizás es fácil, pero cuando estás desesperado, cuando tu negocio fracasó, cuando estás con una enfermedad grave, cuando las cosas no van bien, eh, pero buscar a Dios persistiendo a pesar de las dificultades, a pesar de los contratiempos, a pesar de los problemas, a pesar de que muchas veces suceden cosas que nos cuestan, hermano, poder entender.
un hombre le compra, una pequeña historia, un hombre le compra un parapente a su hijo, ¿cierto? De esos que se tiran del cerro. Este joven, al ir a maniobrarlo, muere, ¿cierto? En el intento. Y, y el padre dice, ¿cómo voy a seguir a Dios si no lo libró de que se matara, ¿cierto? Mi hijo. ¿Cómo lo voy a seguir? Y muchas veces nosotros como cristianos también, cuando nos suceden cosas, pensamos en desistir de dejar de seguir a Dios. Y es que tú no puedes a veces seguir a Dios solamente cuando te va bien, porque cuando nos va bien todo es color, como dicen por ahí, ¿cierto? Es bonito, ¿cierto? Hay risa, gozo, la pasamos bien, y bueno. Pero aquí la palabra dice que el rey Usías persistió. O sea, tú tienes que seguir a Dios en las buenas y en las malas. Cuando tienes un buen trabajo, cuando pierdes el trabajo, cuando, hermano, cuando usted está sano, cuando usted está enfermo, cuando viene la dificultad. Ahora, ¿por qué seguir a Dios cuando todo te va bien? No, porque uno piensa, bueno, seguir a Dios cuando estamos bien, en todo nos va bien, y en realidad eso no es un mérito. El rey Usías solo siguió a Dios cuando las cosas le iban bien. Perdón, o sea, el rey Usías no siguió solamente cuando todas las cosas le iban bien, sino que persistió, dice la palabra, en seguir a Dios, a pesar de las dificultades. ¿Y qué dificultades enfrentaba un muchacho que fue rey a los 16 años? Habían enemigos, estaban los filisteos, estaban los egipcios, estaban los árabes, hermanos, del otro lado, y él tuvo que enfrentar estas dificultades, porque era un joven de 16 años y quizás muchas personas deseaban tener la oportunidad que él tuvo, porque era un joven. Y muchas veces a los más ancianos no les gusta que tampoco una persona joven lo gobierne. La vida para Usías, hermanos, dice la palabra, no fue fácil. Pero a pesar de las dificultades, él persistió, hermano, de seguir a Dios. O sea, como dice la palabra, fue un hombre persistente en seguir a Dios. ¿Y cuál fue su resultado? Dios dice la palabra que los prosperó en todo. Hoy en día, hermanos, muchos cristianos quieren seguir la prosperidad, o sea, quieren seguir a Dios para que Dios lo prospere, para que Dios, ¿cierto? Porque la mayoría de nosotros como cristianos siempre queremos, ¿cierto?, la prosperidad, pero más la prosperidad económica. Y dice que la palabra del Señor, hermano, ahí en Segunda de Crónica dice que el Señor lo prosperó en todo. El problema, hermano, es que muchas veces nosotros primero queremos la prosperidad, queremos, ¿cierto? Queremos recibir la riqueza, no sé, lo que uno en el fondo a veces desea, pero no queremos la persistencia, no queremos, ¿cierto?, estar ahí en la brecha, ¿cierto? Como unos dicen, a los pies del cañón. Y no hay prosperidad sin persistencia. Como dice la palabra de Dios en otra parte, dice que, que, que no hay bendición si nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, a veces, hermano, no te salen las cosas como tú quieres. O muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no nos salen las cosas como nosotros queremos? Persista, hermano, persista. Si hoy día no le salieron, mañana le van a salir las cosas. Le van a salir, se le van a solucionar sus problemas. Pero para eso necesita persistir como el rey Usías. Persista, hermano. Pero un día van a encontrar la prosperidad que tanto buscan. Pero no hay que hacer cosa que al primer obstáculo venga el desánimo.
Y después dice que ser cristiano no funciona. Después dice que las promesas de Dios no funcionan, porque muchas veces cuando no nos salen las cosas, culpamos al Señor. Pero a veces no es que el Señor tenga la culpa. Acá vemos un ejemplo. Este rey, ¿cierto? Comenzó a reinar a los 16 años, pero dice la palabra que persistió y fue prosperado. Por eso no le echemos la culpa a Dios que a veces las cosas no funcionan. No, hermano. Las cosas sí funcionan. Hermano, la vida cristiana es persistencia. Y a Usías, hermano, Dios lo prospera. Y su fama, dice la palabra, si usted lee Segunda de Crónicas, su fama traspasó todos los límites de Judá y los enemigos temblaron, dice la palabra. Usías hizo un reinado extraordinario. Abrió muchas cisternas en el desierto porque tenía animales, ¿cierto? Para que los animales comieran, para que los animales, ¿cierto? También saciaran su sed en la cisterna, para que la gente, ¿cierto? También pudiera ahí vivir tranquilo. Promovió, dice la palabra, la agricultura, promovió la ganadería. Y Usías tuvo, dice la palabra, años de prosperidad. ¿Por qué? Porque persistía en seguir a Dios. Pero cuando estaba lleno, cuando se sintió lleno de la gloria, ¿cierto?, del Señor, cuando ya él alcanzó un límite, hermano, muy grande, en Segunda de Crónica usted puede leer en el capítulo 26, verso 16, cuando estaba lleno de su fama, lleno de prosperidad, dice la palabra que se enalteció su corazón. Y se rebeló su corazón contra Jehová. Se olvidó de Dios, dice la palabra. Y comenzó a confiar en sus riquezas. Comenzó a confiar en su ejército. Empezó a confiar en su fuerza. Y al final también se creyó Dios. Como a muchos de nosotros nos pasa, hermano, que a veces este corazoncito se nos comienza a inflar, hermano, se nos comienza a inflar y nos creemos muchas cosas. Quizás muchos hemos tenido experiencia, yo por lo menos en mi trabajo, cuando he trabajado, mucha gente que ha ido a la iglesia, el hecho de tener, quizás ser la parte económica más que otros hermanos, muchas veces igual se le infla el corazón, hermano, y empiezan a confiar más en sus riquezas, en lo que tienen, hermano, y se empiezan o se comienzan a olvidar de Dios, comienzan a confiar más en sus fuerzas. Y bueno, y al final a veces el cristiano cae en que ya se creen sabios, ya no reciben consejo de nadie, hermano. Y esto le pasó al rey Usías. Y usted sabe que solo antiguamente solamente los sacerdotes, dice la palabra, se les permitía entrar al templo y poder encender, hermano, el altar del incienso. No sé si usted ha escuchado eso o lo ha leído. Pero un día se le ocurrió al rey Usías que él debía encender el altar. Y quizás pensó que el sacerdote era poca cosa para entrar a prender, ¿cierto?, el altar, el incienso. Que él pensó que tenía más derecho por el hecho de ser rey. Y dice la palabra que cuando pasó esto, bueno, los sacerdotes se pusieron en contra, dice, y el rey se llenó de ira, dice, porque los sacerdotes se opusieron o se pusieron en contra, hermano, de que él lo hiciera, porque no era permitido de parte de Dios. Y cuando él, ¿cierto?, cuando quiso encender el altar, dice la palabra que la lepra le brotó en su frente con una mancha blanca y lo hicieron salir rápidamente de ese lugar y dice la palabra que habitó en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y permaneció leproso varios años hasta que murió leproso. Qué historia
que tuvo un comienzo feliz, terminó tristemente con el rey muerto. Y el pueblo estaba avergonzado porque se atrevió a desafiar a Dios el rey. El pueblo estaba desorientado porque confiaban en su rey. Sus enemigos, al saber, hermanos, que el rey estaba en esa condición, dice la palabra que comenzaron a juntarse para invadir al pueblo de Dios. Y en esa circunstancia escribe Isaías en el capítulo 6, cuando leímos el comienzo, y dice que en el año que el rey Usías murió. En otras palabras, en el año que el rey Usías le estaba trayendo vergüenza al pueblo de Dios con su lepra, en el año que los ejércitos se estaban preparando para invadir la tierra por causa de Usías, en el año que el pueblo de Dios estaba desorientado por causa del rey, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Por qué? Porque todo va bien. Pero ¿cómo todo va bien? Si el rey estaba leproso, el rey se está muriendo, el ejército enemigo se prepara, el pueblo está desorientado, ¿cómo todo va bien? Esto quiero que usted me entienda, mi hermano. Cuando en su vida todo está mal, cuando la enfermedad te atacó, cuando tu hijo está en las drogas, cuando estás lleno de deuda, cuando perdiste el trabajo, no sé, cuando te sucedieron tantas cosas, no sé cuántas cosas a veces nos suceden, hermano. En lugar de temblar, la actitud que tomó el pueblo de Dios de llorar, de esconder la cara, debería ser como David, hermano, muchas veces. Levante los ojos al cielo y va a ver a Dios, hermano, sentado en su trono. Como dice el salmo, un salmo por ahí dice, levanta los ojos al cielo, o dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, porque el Señor está ahí sentado en su trono. Tú no estás desamparado, hermano, tú no estás abandonado. Quizás tú piensas que tu problema no tiene solución, pero Dios está sentado en el trono. ¿Eres capaz, hermano, de ver a Dios sentado en su trono? ¿O cuando los problemas te llegan solo tienes ojos para tus problemas? Si usted viera a Dios en su gloria, caería como Isaías cayó. Ahí mismo en Isaías capítulo 6, en el verso 5, dice que Isaías cayó, dice, reconociendo su miseria, que nosotros deberíamos caer así como cayó Isaías. Tú deberías reconocer tu pecaminosidad y dirías como Isaías en el verso 5, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, decía Isaías, de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Si alguien de los que están viendo, escuchando este video, se sienten sucios, con su corazón enaltecido, porque muchas veces nos enaltecemos, hermano. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Nos olvidamos que un día andábamos todo triste, andábamos cochinos, sucios. Un día el Señor nos rescató. Muchas veces nuestro corazón se enaltece y muchas veces andamos distantes de Dios. Le tengo una buena noticia, hermano. Su palabra dice que Él vino a los vil y menospreciados del mundo. Él vino a sanar al corazón quebrantado. Cuando Isaías, hermano, reconoció su pecaminosidad o su pecado, dice en el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El verso 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué hermosa la palabra de Dios, hermano.
El pago, hermano, el pago del pecado, dice, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Él pagó el precio por usted, por mí, y dice la palabra que Él te ama con amor, ¿cierto? Con ese amor que usted no encuentra en el mundo. Dice que lo ama con un amor que usted jamás podría entender. Él no te ama porque usted es bueno. Él no le ama, hermano. Él no te ama porque hiciste algo que valga la pena. Pero tampoco te ama porque eres malo. Dice su palabra que con cuerdas de amor Dios te trajo. Con cuerdas de amor Él te trajo. Y muchas veces nosotros pensamos que por nuestros propios méritos o porque nosotros quisimos llegar a la iglesia, hermano, o porque un día alguien dijo, alguien me invitó. No, hermano, el Señor te trajo con cuerdas de amor. El Señor te limpió, dice la palabra, así como dice Isaías. Quizá un día tú eras sucio de mente, sucio de labios. Quizá un día tú llegaste inmundo a la iglesia. O llegaste inmundo y el Señor en lo espiritual tomó un carbón encendido y dice que te lo puso en tu boca y fue limpio tu pecado, hermano. Dios necesita que tú no te olvides que el Señor un día pagó el precio con su Hijo amado Jesucristo. Que Él un día alguien tenía que venir y dice su palabra, ahí usted sigue leyendo más abajo, dice, aquí en Isaías dice, después oí la gran voz, ahí dice, ¿quién irá? Dice, envíame a mí. El único que pudo venir, hermano, al rescate de nuestras vidas fue su Hijo Jesucristo. Porque en Él no había pecado. Y aún siendo hombre, aún Él haciéndose hombre, también sufrió como nosotros, pero Él resistió toda tentación, hermano. La buena noticia hoy día, hermano, es que el Señor quiere cambiar tu vida. No nos olvidemos que el Señor un día nos llamó y nos limpió y nos bendijo. Hizo un gran trabajo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Tenemos que darle gracias al Señor en todo momento. Así que le invito a orar, hermano, para que usted, bueno, si algo de lo que se trazó en esta palabra le tocó, hermano, reciba lo que usted necesita. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Dice tu palabra que es más cortante que un arma de doble filo, Señor. Y dice que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos, hasta llegar al alma, Señor. Y en esta hora, Señor, tu palabra dice que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra se cumple. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy ha escuchado esta palabra y que pueda bajar un ángel, Señor, como dice tu palabra, con una tenaza y un carbón encendido y pueda tocar sus labios, Señor, y que puedan ser quitada toda culpa de sus vidas, Señor. Amado Dios, te bendecimos en todo momento porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, y a la distancia, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, me despido con un abrazo fraternal a donde quiera que usted esté. Bendiciones. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey.
soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos, Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Él es soberano, Él es todopoderoso. Amén. Le damos gracias al Señor por este culto familiar de los días jueves. Comenzaba mi hijo Andrés y después de Antofagasta traía la palabra el pastor Adolfo. Debe ser persistente el mensaje de la palabra que traía nuestro pastor Adolfo. Así que esta palabra sea motivo de bendición para todos los que van a recibir el video, el culto familiar, y vamos a estar orando también por estas necesidades. Carlos Giuffri, hermana Teresa, familia Osorio, Guillermín y familia, Joana Guzmán y familia, Melissa, Nicolás García, Regina, Jano, Seba, Diquique, Bori y familia, Serena, Frisber y Emily allá en Estados Unidos, Rafael Avendaño, Faustino Espinosa, Ana Silva, Benjamín, Jonathan, Jaycee, Gonzalo, Rocío, Osvaldo Acuña, Natalia, Álvaro, Alonso, Concha, Daslan, Evi, Macarena, Alamir Urbina, Constanza, Edi, Ismael, Silvia, Waldo, Irene, Ingrid, Regina Torres, Castro, Sergio Araya, Silvia, la Casa de Adulto Mayor y la radio Escala, y con el programa de los días de lunes a través del Facebook de nuestro pastor Sebastián. Amén. Así que oremos por estas necesidades, por estas peticiones. Le damos gracias al Señor porque ya vamos en el segundo culto presencial y ha sido de bendición estos 2 domingos que hemos estado. Dios se ha manifestado, Dios ha tocado corazones. Y bueno, y también se están enviando los videos con el culto de los días domingos. Pero si usted está aquí en la zona y cerca, le invitamos a que se congregue también el día domingo. Hay lugares, tenemos todos los protocolos como nos pide la ley, así que le invitamos a que usted pueda también ser parte este domingo de este culto familiar. Estamos comenzando a las 18:30 horas aproximadamente, así que le dejamos esta invitación. Amén. Vamos a orar por estas necesidades, por estas peticiones, y si usted tiene necesidades, si usted tiene alguna petición, si usted está lejos de este lugar, le vamos a seguir enviando los videos y usted siga creyendo que Dios tiene poder también para sanarle ahí donde usted está a la distancia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos. Señor, te agradecemos este tiempo, Señor. Padre, hemos ido aprendiendo, Señor, con todo este tiempo que tuvimos desde nuestro hogar, Señor, solamente conectándonos, Señor, a poder a levantar un culto, Señor, familiar y poder reenviarlo a muchos, Señor. Gracias, Señor. Hoy día tenemos un canal de YouTube también en donde estamos saliendo, Señor. Te pido que bendigas a todos aquellos, Señor, que de alguna u otra manera se encuentran o reciben o buscan o están esperando el culto. A cada uno de ellos, Señor, que tu bendición inunde sus vidas, sus corazones, Señor, y también pueda, Señor, ser motivo de bendición. Oro por aquellos que por casualidad, Señor, entran en este canal o con estos videos y usted pueda hablar también a sus vidas, a sus corazones, Señor. Le pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, estas personas que están acá anotadas en este cuaderno, Señor. Por fe pongo mis manos sobre este cuaderno y que esa unción, Señor, alcance a cada uno de ellos, Señor, donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús, Señor, oramos creyendo que tú tienes poder para visitar, para llegar donde nosotros no podemos llegar. Señor, bendice, Señor, sana, provoca milagros, Señor, provoca cambios, transformación, Señor, en aquellos que te necesitan. Oro por aquellos que están
detrás, Señor, del video, tal vez esperando, Señor, Padre, que Dios, usted pueda responder a su necesidad. Señor, tal vez hay dolencia, hay malestar, tal vez, Señor, hay, Señor, algún trámite, Señor, que está estancado por tiempo, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que usted les unja a aquellos que están enfermos, de la mochera hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús. Y que sea el poder de su Espíritu Santo trayendo sanidad, trayendo alivio, trayendo fortaleza, renuevo, Señor, sobre la vida de ellos, Señor. Oro, Señor, por estos trámites, Señor, oro por aquel que está sin trabajo. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por aquel que está esperando una firma, Señor, para poder, Señor, echar a andar un proyecto, tal vez, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que usted se glorifique, se manifieste, Señor. Padre, visite a cada uno, Señor, aquellos que están lejos, allá en Iquique, en Antofagasta, en Serena, en La Ligua, Señor. Padre, Señor, allá en Estados Unidos, Señor, donde quiera que llegue, Señor, estos videos, que tú puedas bendecir a ellos, Señor. Gracias a Dios te damos, pedimos que tu bendición sea en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.